Liniers montó su campamento en el Retiro mientras que la caballería cortó los medios de comunicación de los británicos con el interior. Con el pésimo estado en el que estaban los caminos, las posibilidades de que Beresford pudiera retirarse en Ensenada disminuían con el correr de las horas. En Retiro se sumó el batallón La Unión, formado por Centenach, que contaba con 700 voluntarios locales. Esto llevó la tropa de Liniers a más de 2.500 efectivos, entre los marineros de la Concha, las milicias y los soldados regulares de Montevideo. A las 10 de la mañana, Liniers ordenó al capitán Francisco de Agustini que atacara a los buques británicos cercanos con sus cañones. Sufriendo apenas daños menores, los españoles lograron derribar el mástil principal del Justina y obligaron a los barcos a replegarse. Beresford envió al capitán de la artillería, James Ogilvy, a reforzar las posiciones en el Retiro. Sin embargo, llegó demasiado tarde y cuando corrió peligro de ser rodeado, recibió la orden de retirarse. Durante esa acción fue herido gravemente y apenas logró regresar al fuerte. Para las 17 horas, las tropas británicas ocuparon sus posiciones en la Plaza Mayor. 8 de las 10 compañías del 71º se parapetaron en la Recoba y en el exterior del Cabildo. Las tropas de Santa Elena custodiaban los flancos, mientras que los marineros de Popham y los Royal Marines defendían el fuerte. La artillería colocó cañones en las desembocaduras de las calles Defensa y Reconquista, mientras que los del fuerte cubrían el centro. El plan de Beresford era dejar los accesos principales a la plaza aparentemente desprotegidos para incitar a los españoles a atacar por allí y poder aplastarlos con su mayor poder de fuego. Durante la noche, Pack y Beresford analizaron la posibilidad de un ataque sorpresa, pero los riesgos eran demasiado altos y una victoria británica, sin caballería, solo serviría para dispersar a los atacantes que en poco tiempo volverían a reagruparse. Beresford comenzó a organizar con Popham la retirada. Los niños, mujeres y heridos fueron llevados al primitivo muelle para ser evacuados y dejar al ejército libre para retirarse. Durante la madrugada, Beresford ordenó al teniente MacDonald, que reemplazaba al herido Gilby, que adelantara sus obuses y disparara contra el campamento de Liniers. Esto causó un gran caos entre las ya desorganizadas tropas españolas. Las unidades se mezclaron entre ellas y comenzaron a realizar ataques por iniciativa propia. Liniers tenía muy poco control sobre sus fuerzas. William Pius White intentó establecer negociaciones entre Beresford y las fuerzas españolas, pero la situación comenzaba a salirse del control de Liniers y le fue imposible contener a sus fuerzas que comenzaron a avanzar con los primeros rayos del sol del día 12 de agosto. Las milicias de los catalanes, conocidos como los Miñones, ya habían realizado ciertos avances por la noche, tomando varios edificios, entre ellos el cuartel de la ranchería, que había funcionado como barraca del 71º. Una de las primeras acciones del día fue el choque entre unidades de Miñones y un puesto avanzado británico en la iglesia de la Merced. Los voluntarios de Centenach pronto se sumaron al combate como refuerzos. Centenach ordenó que sus tropas avanzaran por los techos y desde allí lograron obligar a los británicos a retirarse. Con el camino despejado, se instaló un cañón de 18 libras sobre la calle Reconquista, desde donde se podría hacer fuego hacia la Plaza Mayor. Asegurada la posición, Centenach avanzó hacia la catedral, donde se repelió otro piquete británico que no tardó en replegarse. A las 9, Liniers ya era consciente que no podía esperar más y comenzó su ataque principal. Sus tropas se dividieron en 3 columnas. La primera, dirigida por Liniers, avanzó por la calle Reconquista. La segunda, al mando del coronel Agustín Pinedo, siguió la calle San Martín. La tercera, al mando de la Concha, avanzó por la calle Florida con la misión de pasar de largo la plaza, girar y rodear la retaguardia de los británicos. Durante el avance, el flanco izquierdo de Liniers se vio amenazado por los cañonazos que recibió del buque Justina, que acompañado por los navíos Belém y Dolores se acercaron casi al mínimo de su calado para lograr la mayor efectividad de su fuego. En la maniobra, el Justina se arriesgó demasiado y tras una rápida bajante del nivel del río, el barco quedó encallado. Aprovechando esta circunstancia, un grupo de jinetes de Pueyrredón, entre los que se encontraba Miguel de Güemes,
Se lanzó al ataque y abordó el barco, capturándolo y silenciando sus cañones. Esta acción fue casi inédita, siendo la segunda vez en la historia de la guerra que un escuadrón de caballería capturaba un barco. Para las 11, todos los piquetes avanzados de los británicos se habían replegado y los techos de todos los edificios que rodeaban a la Plaza Mayor estaban ocupados por los españoles. Mientras tanto, Liniers estableció su cuartel provisional en la iglesia de la Merced y comenzó a organizar su artillería. Bajo el mortal fuego de mosquete, cada vez más tropas británicas cayeron. El capitán George Kenneth, jefe de los ingenieros, murió bajo el arco de la Recoba, a los pies del propio Beresford. Con la posición asegurada, Liniers ordenó a la caballería cargar contra la artillería británica. La caballería atacó, pero su avance fue detenido rápidamente por el nutrido fuego de la infantería británica. Se intentaron más asaltos frontales, pero todos fracasaron. Liniers decidió restringir sus ataques y embarcarse en una táctica de desgaste paulatino, aprovechando su superioridad numérica y su acceso ilimitado a nuevos suministros. Para el mediodía, quedó claro para Beresford que era cuestión de horas para que su posición se volviera insostenible. Mientras que el volumen de fuego de los españoles no hacía más que aumentar, sus tropas comenzaban a quedarse sin munición y las bajas aumentaban rápidamente. Los catalanes de Centenach, mientras tanto, no dejaban de acosar ni un segundo a los británicos desde los edificios que rodeaban la plaza. Para las 13, Beresford sabía que el combate estaba por concluir. Sus cañones disparaban sus últimas rondas y el hospital del fuerte se encontraba repleto de heridos. Se hizo sonar la retirada y los británicos se replegaron ordenadamente hacia el fuerte. La travesía a Ensenada para reembarcar en los barcos de Popham solo podría haberse intentado abandonando a los heridos a su suerte, algo que Beresford no estaba dispuesto a hacer. Aseguradas las tropas dentro del fuerte, Beresford ordenó izar la bandera blanca. Bajo las reglas de la guerra, esta señal no indicaba la rendición de los británicos, sino que era un pedido de parlamento. El combate no concluía, sino que se suspendía y cada bando debía mantener sus posiciones mientras los líderes discutían la situación. Pero la mayoría de las tropas que participó de la Reconquista desconocían completamente estas reglas y al ver la bandera blanca asumieron una rendición incondicional. Inmediatamente se lanzaron hacia la plaza, rodearon el fuerte, amenazaron con tomarlo por la fuerza y demandaron que se izara el pabellón español. Beresford, indignado por la falta de apego local a las reglas de la guerra, hizo lo imposible para evitar que sus tropas hicieran fuego sobre los atacantes. De haberse resumido el combate, las consecuencias hubieran sido extremadamente sangrientas para ambos bandos. La llegada de Hilarión de la Quintana, junto con algunos oficiales, logró contener a la muchedumbre iracunda, que exigía que todos los infieles fueran degollados. Horrorizado por la conducta de sus compatriotas, de la Quintana rogó a Beresford que izara la bandera española para calmar los ánimos, y le aseguró que esa acción no sería interpretada como una rendición incondicional. Para las 15 horas, los británicos abandonaron el fuerte, escoltados por tropas regulares que mantuvieron a la muchedumbre a raya. Allí, Beresford y Liniers se encontraron. Este felicitó al general británico por su decidida defensa y pidió disculpas por la violación de las reglas de la guerra, producto de la ignorancia de sus tropas. A las 16 horas, Beresford felicitó a sus hombres por su valor y se reunió con Liniers en el cabildo para terminar los arreglos. Eso marcaba el fin de la ocupación británica de Buenos Aires.